La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales, los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto. En ese caso, se analizará la corrupción en el sentido administrativo y político. En un sentido más analítico, se puede decir que la corrupción significa el incumplimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad con la finalidad de extraer este tipo de conducta a un beneficio personal o para personas cercanas. Cuando se dice incumplir el principio de imparcialidad, se está refiriendo al sentido de que exige que las relaciones personales no deberían influir en las decisiones económicas que involucren a más de una parte. Por ejemplo, la empresa necesita de un proveedor de papelería, por lo que varias empresas licitan para quedarse con el puesto. Sin embargo, el encargado de la selección es pariente de uno de los aspirantes y por lo tanto la licitación la ganará el familiar. La corrupción tanto administrativa como política se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público para conseguir una ventaja ilegítima. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. Y la corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución ilegal, aunque por cierto no se restringe estos crímenes organizados y no siempre apoya y protege otros crímenes. El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quienes arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. Los países en que la transparencia de las cuentas públicas, adquisiciones, concesiones y similares se ha reducido o incluso inexistente estarán más expuestos a estas acciones. Pero si además los medios de información no son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven coartados en la posibilidad de hacerlo, simplemente manipulados, el proceso de corrupción será más complicado de erradicar y juzgar. A nivel político, la corrupción genera un impacto negativo al producir y consolidar la desigualdad social y protege las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. A nivel económico, la corrupción influye en el crecimiento de los costos de los bienes y servicios. Fomenta la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos más que en la mano de obra, lo que es más lucrativo para el que incurre en el delito. La corrupción política. Según Hernández Gómez 2018, la corrupción se define como toda violación y acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionados por la acción o omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. Dentro de los tipos de corrupción política, Mujica reconoce dos tipos de corrupción: la gran corrupción, que genera desconfianza en las autoridades centrales, pervierte el funcionamiento del aparato estatal y desvía recursos, y la pequeña corrupción, que tiende a movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes y que se ubica en el escenario de procedimientos de atención al ciudadano. Michael Johnston, según los procesos que experimentan los actores corruptos, identifica 4 tipos de corrupción. Corrupción de mercado, prácticas corruptas que se dan en los intercambios de bienes y servicios. Redes, patronazgo y maquinarias, prácticas rutinarias que están en pocas manos. Favoritismos, disposición de un pequeño grupo de intercambios excepcionales. Corrupción crítica, donde hay un gran número de personas en intercambios extraordinarios. Las causas pueden ser endógenas internas o exógenas externas. Entre las muchas causas endógenas podemos enlistar las siguientes: carencias de una conciencia social, falta de educación o de una cultura del compromiso, paradigmas distorsionados o negativos, personalidades antisociales y megalomanía,
percepción sesgada del grado de corrupción presente, infravaloración de la posibilidad de ser descubiertos, los elementos exógenos de la corrupción, impunidad efectiva en los actos de corrupción, corporativismo partidista, modelos sociales que transmiten una falta de valores realizando una carencia de estos, excesos de poder discrecional del funcionario público, concentración de poderes y decisión en ciertas actividades del gobierno, discrecionalidad y escasez de decisiones colegiadas, soborno internacional, control económico legal sobre los medios de comunicación que impiden que se exponga a la luz pública los casos de corrupción, salarios bajos, falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de fondos públicos y en los procesos de decisión, poca eficiencia de la administración pública, extrema complejidad del sistema. La corrupción en México. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a la rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior del mismo. La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentado sus bases a lo largo de varios siglos de historia. Fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía y mediante un gobierno autoritario y represor. En el año 2014, durante la realización del Índice de Percepción de la Corrupción, una medida entre 0 y 100 de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 180 países y territorios evaluados, México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos del mundo, así como el país más corrupto de los 34 estados que conforman la OCDE. Factores que favorecen la corrupción en México. La corrupción es una fuerza presente en la naturaleza humana que busca siempre ganar transitando por el camino más fácil y de menor esfuerzo y más bajo costo. Retomando a Bauman, en la modernidad líquida, la gente quiere tener las cosas rápidas, efectivas y simples. La corrupción es un proceso sociohistórico-cultural. Ha crecido y se ha fortalecido en México alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta, propiciada por el miedo social a la violencia del Estado y a la falta de controles sistemáticos que funcionen eficazmente para su definición, su prevención, su detección y una acción efectiva para corregir los incidentes cuando se verifican. La corrupción ha llegado hasta el punto de volverse definitivamente parte del sistema y desarrolla una resistencia a cambios que puedan limitarla efectivamente, degenerando en una guerra sucia contra el pueblo para asegurar salir impune, siendo esta impunidad el distintivo y agravante de México. Frases como el que no tranza no avanza, Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, yo solito agarro, y otras similares son íconos que reflejan cuán arraigada y aceptada es la cultura de la corrupción en México, hasta convertirse en un acto inconsciente. Dentro del gobierno, ¿dónde considera que hay mayor corrupción? En la política. Desde su punto de vista, ¿dónde se origina la corrupción en México? Desde la educación en las casas, la familia. ¿Cuáles cree que sean los primeros actos de corrupción? No lo sé. ¿Es válida, no? Sí. Vale. ¿Me podría decir a su consideración quiénes son los personajes públicos, como sacerdotes, maestros, policías y presidentes que cometen más y menos corrupción? Los policías más corruptos, los maestros menos corruptos. Si usted ve que a una persona se le cae su cartera, ¿qué hace? La recojo y se la doy. ¿Cree que actos como copiar en un examen, dejar copiar una tarea, fingir una discapacidad
¿Cobrar por dejar estacionarse en la vía pública son actos de corrupción? Sí. Si se encuentra en una posición donde le ofrezcan dinero para agilizar un trámite, ¿usted qué haría? No, no aceptaría. ¿Ha denunciado actos de corrupción? No. ¿Quién debería sancionar los actos de corrupción? La policía. ¿De qué depende que surja la corrupción? De la honestidad de las personas. ¿Ha dado dinero para agilizar un trámite? No. ¿Acabar con la corrupción es responsabilidad de? Todos. De nuevo, como aquí estando, no sé qué tú quieres. Dentro del gobierno, ¿dónde considera usted que hay mayor corrupción? Y no sé exactamente dónde, pero yo creo que es una cuestión generalizada y yo creo que es fundamental en los niveles altos. Tenemos la casa de Peña Nieto, entre otros casos. Odebrecht, en Pemex, con los Oya que no han permitido que se accese a la información. Es en los altos niveles y desde ahí permea hacia abajo. Desde su punto de vista, ¿dónde se origina la corrupción en México? ¿Dónde se origina? Bueno, yo creo que tenemos una clase política voraz, depredadora, y son los que van poniendo el ejemplo. Hay desempleo, etcétera, y eso va haciendo que el tejido social se descomponga y va generando, si la gente se queda sin oportunidades y solamente quedan otros caminos, pues por ahí va avanzando la gente. ¿Cuáles creen que sean los primeros actos de corrupción en México? Los primeros actos de corrupción. Bueno, ha de haber muchos, pero pues desgraciadamente esos no tenemos acceso a esa información porque los altos niveles de la clase política y empresarial de este país lo ocultan. Pero los principales, pues los que vemos cuando alguien lo detiene un agente de tránsito y además la persona dice, bueno, si es tanto la multa, no, pues ahí le doy para el refresco, jefe. Pues 100 pesos no súbele porque 100 pesos ni para el envase. Bueno, 350. O sea, ahí nos vemos. Corrupto, hijo de qué. Por eso México está tan fregado por gente como ustedes. Jugar el dinero no te rinda, pero yo quería que se corrompiera, porque yo no quería hacerme responsable de una falta administrativa vial. Entonces me voy, aquel es el corrupto, no yo. Pero ahí es ambos. Yo creo. O también cuando te detienen en el tráfico y con tal de que no te levanten la multa, das una mordida, pues los niños lo empiezan a ver como algo normal cuando no es lo correcto. Si usted ve que a una persona se le cae su cartera, ¿qué hace? Pues lo alcanzo y se la doy, o sea, no... Muchos no lo hacen, pero yo digo, al fin de cuentas, si a mí se me cayera y luego no sabemos realmente qué tanta necesidad puede tener una persona, qué tal si no se puede regresar a su casa porque se le cayó el dinero en la cartera. Entonces, a mí me ha pasado que se me ha caído el dinero y es muy feo que si alguien vio que se me haya caído no me lo haya devuelto. Entonces yo sí lo devuelvo porque al final de cuentas no sabemos si la persona, algún familiar se está muriendo o algo y no es correcto quedarte dinero que no es tuyo. Al fin de cuentas todo se regresa. Yo siento que de una u otra forma pagas lo malo que haces. Ok. ¿Cree que actos como copiar en un examen, dejar copiar una tarea, usar una red Wi-Fi de otra persona sin su consentimiento, quedarse con el cambio cuando le den de más, podrían ser considerados actos de corrupción? Actos de corrupción como tal, no, o sea, yo siento que no son, todos los actos que describieron son cosas, ahora sí que cosas que no se deben de hacer. El copiar pues está mal, pero mero acto de corrupción, no, yo creo. O tendría que preguntarme desde qué es corrupción para empezar, desde qué postura ve la corrupción y cómo la define. Ok. Si se encuentra en una situación donde le piden dinero a cambio de agilizar un trámite, ¿usted qué haría? No lo doy, para empezar no lo tengo. Y si lo tuviera no lo haría, porque al final de cuentas los servidores públicos están para servir. Si cuando te piden para sacar las placas, si te piden dinero o no sé, algún otro trámite, no es correcto y yo sí lo denunciaría, porque al final de cuentas este tipo de actos y el que las personas lo hagan y lo empiecen a ver como algo normal es cuando se empieza a proliferar este tipo de discursos que son como que
que lo ilegal está bien. Entonces no, yo no lo haría, aunque me tardara más, pero prefiero hacer las cosas bien. Al final de cuentas, ¿qué tal si resulta ser algo, o sea, es algo malo de por sí? Y a mí no me gustaría que por tan poca cosa yo termine pagando algo en la cárcel o así. O sea, simplemente no es correcto. De una u otra forma no lo es. Y no lo ¿Ha hago. denunciado actos de corrupción? Sí. Sí los he denunciado. ¿Quién debería sancionar los actos de corrupción? Es que se supone que el mismo gobierno debería de estar preparado para castigar y este tipo de actos de corrupción, pero en el mismo gobierno existe la corrupción. Entonces yo siento que el pueblo es entonces el que debería de encargarse de condenar, de investigar y de condenar este tipo de actos. Si vemos que el gobierno no es lo suficientemente no está lo suficientemente preparado como para hacerse cargo de este tipo de problemáticas, pues entonces el mismo pueblo debería de encargarse. Y ya lo hemos visto en otros sistemas de otros países, cuando o sea, nuestros servidores públicos no son capaces de defender los derechos que aparentemente ellos promueven. Si no son capaces de defenderlos, pues entonces el pueblo es el que debe. Pero pues aquí en México no se ve así, o sea, empiezan aparentemente defendiéndolos y terminan saqueando, no sé, tiendas comerciales, y ya piensan que con eso van a hacer el cambio. Pero pues no se hace nada. ¿De qué depende que surja la corrupción? Pues de muchos factores. Yo creo que depende de empezar a verlo como algo normal. Cuando tú piensas que el robar o el tratar a alguien preferentemente nada más por un lazo, por una situación de relaciones, pues lo empezamos a ver algo normal ya. Entonces la misma educación desde casa. ¿Ha dado dinero para agilizar un trámite? No. ¿Acabar con la corrupción es responsabilidad Del mismo pueblo. Ok. ¿Me podría decir su nombre? Ricardo Moreno García, Ok. ¿Cuántos años tiene? 51. ¿En qué trabaja? Soy jefe de validación de créditos. Ok. Dentro del gobierno, ¿dónde considera usted que hay mayor corrupción? ¿De alguna área específica? Como usted quiera responder. Pues que a todos los niveles. Ok. Desde su punto de vista, ¿dónde se origina la corrupción en México? Pues desde la falta de educación. ¿Cuáles cree que sean los primeros actos de corrupción? Pues el hecho de que si cometemos alguna falta, ofrezcamos alguna dádiva o alguna remuneración para evitar pagar la multa o recibir el castigo correspondiente. Ok. ¿Me podría decir a su consideración quiénes son los personajes públicos como sacerdotes, maestros, policías o presidentes que cometen más y menos corrupción? Pues el más conocido, el más satanizado o el más visto es el de las policías. Ok. ¿A usted le han pedido, por ejemplo, que dé algún dinero extra para facilitar un trámite? Sí, sí lo han pedido. Pues uno cuando va a sacar las actas, ahí también te lo piden. En cuanto a en procesos también judiciales te lo piden. No vamos, bueno, mi esposo es federal, es trailero, los federales son los primeros que te piden. Sí, han pedido. Si ve a una persona que se le cae la cartera, ¿usted qué haría? La levanto, pregunto si es de él, bueno, que corrobore que tenga la cartera. Sí, pues obvio va a decir que no, y se la entrego. Bueno, otra pregunta es si usted cree que actos como cobrar en la vía pública, fingir una discapacidad para obtener algún beneficio, copiar la tarea o un examen, y también si te mandan por algo a la tienda, no regresar todo el dinero, sean actos de corrupción. Sí. Sí, son actos de corrupción. A final de cuentas estamos demostrando la falta de honestidad que tenemos ante la situación, porque pues la corrupción empieza desde ahí, la falta de honestidad que tenemos
y que debemos de tomar esa concientización de tener el valor o te vale. Literal. Claro. Y ya por último, ¿quién debería sancionar los actos de corrupción? Pues dependiendo, vamos a empezar, ¿no? Si es en la casa, pues obvio los mayores. Si es en la calle, pues la justicia. Si es en el gobierno, pues sí, los presidentes, candidatos, bueno, los diputados y senadores son los que sí tendría que irse viendo conforme la escala y viendo la situación. Pero bueno, nos manejamos así en sociedades y dependiendo en el núcleo que te encuentres, es el jefe o la persona superior quien debe de tomar ese cargo, ese papel de sancionar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Me podría decir su nombre? Gabriela Escamilla Quijada, ¿Qué edad tiene? 50 años, ¿En qué trabaja? profesora. Ok. Dentro del gobierno, ¿dónde considera que hay mayor corrupción? En las propias oficinas del gobierno, todos los servidores públicos, en todos los niveles y sistema de gobierno, federal, local, estatal, en todos los niveles. Ok. Desde su punto de vista, ¿dónde se origina la corrupción en México? En el gobierno, en las cúpulas más altas del gobierno, a partir de quien nos dirige desde ahí hacia abajo. Ok. ¿Cuáles cree que sean los primeros actos de corrupción? ¿Cuáles cree que sean los primeros actos de corrupción? La compra del voto, votar de manera ilegal. Ok. ¿Me podría decir a su consideración quiénes son los personajes públicos como sacerdotes, maestros, policías o presidentes que cometen más y menos corrupción? Primeramente los presidentes, todos los políticos, la gran mayoría los considero corruptos. En última instancia los sacerdotes y los maestros. Si usted ve que a una persona se le cae su cartera, ¿qué hace? Se la devuelvo, le grito, busco la dirección, voy y se la dejo a su casa. ¿Cree que actos como copiar en un examen, abrir algún alimento en el supermercado sin pagar, pedir a otras personas que digan que no se encuentran cuando lo buscan, usar sin autorización la red inalámbrica del vecino podrían ser considerados como actos de corrupción? Pues no los considero como actos de corrupción, pero sí los considero como robo, como personas con falta de valores. Ok. Consideración, ¿dónde se origina la corrupción en México? Pues desde los políticos. ¿Cuáles han sido los primeros actos de corrupción que usted ha visto? Los primeros actos de corrupción, pues que pagan 500 pesos porque voten por ellos. Ok. A su consideración, ¿en dónde hay más corrupción? ¿Dentro del gobierno? ¿Dónde hay más corrupción en México? Dentro del gobierno. Todos los políticos de allá del centro, los de allá del Zócalo, ¿cómo se llama? Ya pues es el centro, el centro, allá es donde está toda la corrupción y todo. De ahí del centro. Okay. ¿Ha denunciado algún acto de corrupción? No, porque no he tenido oportunidad, la verdad. No he tenido oportunidad, la verdad. Que si no, hijo, ya los hubiera empinado. ¿Cree que actos como copiar una tarea o dejarse copiar en el examen, cobrar por estacionarse en la vía pública o fingir que tiene una discapacidad solo para beneficiarse pueden ser actos de corrupción? Sí. Sí, porque hay personas que no están enfermas y ahí piden las sillas de ruedas, piden muchas cosas y no. Es que son personas que no las han educado, la verdad. Que no las han educado o también ellos no han querido ser educados. Aquí había un señor
cada 8 días se ponía allá en el tianguis a pedir, y que estaba enfermo de Un día de cáncer y un día de artritis. Ajá, bueno, estaba enfermo de parálisis y todo eso y todo. Y una vez vamos viendo que andaba comiendo sus taquitos, rete rico acá, con lo que no le había. Y según no podía caminar. Sí, no podía caminar. Ajá. Claro. La primera pregunta sería, ¿en dónde crees que dentro del gobierno hay mayor corrupción? Pues en las plásticas en Pitayana, por el centro, en el distrito, todo eso. Ok. ¿En dónde crees que se origina la corrupción? En mi familia. Se dice desde mí. Pues ¿de dónde se origina? Pues desde uno mismo. Ok. Desde uno mismo. ¿Cuáles crees que sean las figuras públicas como sacerdotes, policías y presidentes que tengan mayor corrupción? Pues yo creo que todo. El sacerdote te roba con sus limonas y su chantaje de que hay que ayudar a los demás y que, o sea, todo, ¿no? Los policías te pasan a pedir pesitos a los mercados, que porque según te están cuidando no te cuidan. Y pues la presidencia, todo. Okay. Yo creo que todos ahí. Ok. Si vieras una persona que se le cae la cartera, ¿qué harías? La reviso muy bien, la husmeo, ya, ¿verdad? Si está chida, pues me la quedo. Si no, pues se la doy. Okay. Ya, si trae papeles muy importantes como tarjetas, el dinero, y veo que yo no lo puedo ocupar, pues se lo doy. Así de fácil. ¿Has denunciado algún acto de corrupción? No, me quedaría sin amigos. Ok. ¿Crees que actos como copiar en las tareas o en el examen, que te cobren en la vía pública por estacionarte, que finjan una discapacidad para obtener algún beneficio, sean actos de corrupción? Pues sí, porque aunque sea del arrendero hay trabajo, ¿no? Claro. Y ellos bien fácilmente estiran la mano. Claro. Y ya por último, ¿quién crees que debería sancionar la corrupción? El Chapo. No, porque ese es un corruptor, ¿verdad? No, pues yo creo. Nosotros como humanos, por ejemplo, los policías, el gobierno le paga a los policías nunca van a ver eso. Se quedan sin trabajo. No me entiendes, ¿no? Sí. Es imposible. Okay. O sea que nosotros mismos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. El primero. ¿Me podría decir su primer nombre? Alberto, ¿Edad? 38 años, ¿Ocupación? servidor público. Dentro del gobierno, ¿dónde considera usted que hay mayor corrupción? Lo que viene siendo buenas tardes. Lo que viene siendo presidencia, lo que es parte de nuestro, no a nivel municipal, a nivel estado, a nivel república, lo que viene siendo lo que vienen gobernantes. Okay. Desde su punto de vista, ¿dónde se origina la corrupción? Desde la falta de empleo, porque muchas veces el mismo empleo los origina a la gente a hacer cosas que pues, no deben de hacer, ¿sí? O el sueldo muy bajo para los trabajadores. Ok. ¿Le han ofrecido dinero para facilitar un trámite? No. ¿Sabe usted a cuáles instituciones se puede acudir para denunciar un acto de corrupción? Sí. ¿Dónde se realizan los primeros actos de corrupción?
¿En dónde se realizan o en dónde puedes levantar tus actos? ¿En dónde se realizan los primeros actos? ¿En dónde se realizan los primeros actos? Pues tanto en los servidores públicos que reciben dinero, tanto como la misma gente que ofrece por algún trámite, facilitarle las cosas. Okay. ¿Ha denunciado actos de corrupción? No, hasta ahorita no. ¿Acabar con la corrupción es responsabilidad de todo ciudadano? Según su punto de vista, ¿a quién le corresponde prevenir la corrupción? A los mismos gobernantes. Según su punto de vista, ¿a quién le corresponde sancionar o castigar la corrupción? A los mismos gobernantes, pero nunca lo van a hacer. Okay. Si a usted ve que se le cae a una persona su cartera, ¿qué hace? Se la entrego. Por último, ¿dónde se pueden denunciar los actos de corrupción? Aquí en Tultepec, es en el Ministerio Público, en la avenida 2 de Marzo, en la Seguridad Pública, o al 911. Ok, sería todo. Muchísimas gracias. ¿Me podría decir su primer nombre? Su primer nombre, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Qué edad tiene? 35 años. ¿A qué se dedica? A seguridad pública. Ok. Dentro del gobierno, ¿dónde considera usted que hay mayor corrupción? En todas las instancias. Ok. Desde su punto de vista, ¿dónde se origina la corrupción en México? Desde el ciudadano. Ok. ¿Le han ofrecido dinero por facilitar un trámite? Sí. ¿Ha aceptado? Sí. Ok. ¿Sabe usted a cuáles instituciones se puede acudir para denunciar un acto de corrupción? Pues hay muchas instancias, como puede ser Contraloría del Estado, pero pues también muchas veces hay en la mayoría de instancias, pues desde ahí hay corrupción. Entonces, pues ahí hasta ahí llega una queja o algo así. Ok. ¿Ha denunciado actos de corrupción? No. ¿No? ¿Dónde se realizan los primeros actos de corrupción? Desde que uno incumple con ciertas normas establecidas. Ok. Según su punto de vista, ¿a quién le corresponde prevenir la corrupción? No, a uno mismo, al ciudadano. Según su punto de vista, ¿a quién le corresponde sancionar o castigar la corrupción? Pues se supone que a la autoridad, pero pues no, hay muchas autoridades que están corrompidas. Ok, si usted ve a una persona que se le cae su cartera, ¿qué hace? Pues lo más lógico es dársela, pero pues muchas veces la situación no se presta para eso. Ok, desgraciadamente. Muchas gracias. Órale. De acuerdo con lo encontrado con las entrevistas que se realizaron, se puede decir que en las personas mayores ellos comentan que el origen de la corrupción está en el gobierno, en la forma de gobierno, desde la presidencia, pasando por la Cámara de Diputados, senadores, policías, siendo estos las figuras públicas tienen mayor corrupción, dejando de lado las personas religiosas como sacerdotes y también personas públicamente políticas como los presidentes. Sin embargo, esto no quiere decir que estas personas o figuras públicas sean omitidas de tener una corrupción. En contraste, se puede ver en las personas jóvenes de 20 a 40 años. Ellos comentan que el origen de la corrupción está en la casa, en actividades cotidianas que uno hace. Sin embargo, comentan que este problema de corrupción
se puede arreglar o corregir dependiendo de las actividades cotidianas que uno haga. Dentro de los datos obtenidos se encuentran que los policías refieren la mayoría de la culpa a las personas y que son las personas quienes deben de sancionar la corrupción, no tanto los policías, porque la corrupción es personal para ellos. Sin embargo, cuando le preguntas a los civiles dicen que son los policías o los gobiernos los más corruptos, pero sin embargo ellos tendrían que ser los responsables de solucionar esta corrupción. Para terminar de entender la corrupción, tenemos que decir que la identidad mexicana es una realidad que se nutre de los pequeños actos cotidianos que realiza cada niño, joven o anciano, ya sea hombre o mujer. Los mexicanos se identifican en el entramado social fincado en las múltiples interrelaciones de los diversos grupos humanos. El sociólogo británico Stephen Frost dice: la gente echa mano de recursos culturales disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Los materiales con los que se construye una identidad son siempre materiales culturales. Por tanto, la cultura es materia prima de la identidad. Dentro de la aceptación de corrupción nos podemos referir a Lipovetsky en La Era del Vacío, donde menciona que nos hemos acostumbrado sin desgarramiento a lo peor que consumimos en los mass media y lo instalamos en la crisis, por lo que aparece no modifica los deseos de bienestar y de distracción. La amenaza económica y ecológica no han conseguido penetrar profundamente en las conciencias indiferentes de la actualidad. Nos referimos con esto a que la persona mexicana ha aceptado sin ningún miramiento lo que es la corrupción como parte de su cultura, como parte de su identidad, como parte de la tipología del mexicano. Hay algunos que pertenecen a la tipología del control externo pasivo. El mexicano interno es la buena personalidad mexicana, pero su contraparte es en la cual abundan los mexicanos pasivos y permisistas y fatalistas, dispuestos siempre a corromperse. Son obedientes por conveniencia y carácter, falta de criterio propio. Los valores son un conjunto de virtudes que el ser humano practica cotidianamente y sirven como herramienta para la convivencia, pues son eternos e infalibles. No es que se haya acabado en estos tiempos, sino que en ocasiones el ser humano tiende a no practicarlos y en consecuencia provoca un fenómeno llamado contravalores, es decir que no se conduce a las normas morales o principios éticos que la sociedad ha señalado como buenos. No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos ninfómanos del robo. Estos son simples rumores, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano.